turismo, en realidad, además de dirigir las administraciones y de gestionar las crisis, además lo que hace es escoger y mantiene prioridades frente a demandas diversas y conflictivas que recaen sobre ellos. Y si esto piensa en turismo, esto es básico. Los gobiernos en materia de turismo están continuamente sometidos a presiones diferentes de actores que sobre las mismas cuestiones tienen puntos de vista muy diversos. Todos los puntos de vista igualmente legítimos, porque una de las características de los estados democráticos es que los diferentes grupos de actores tienen derecho y legitimidad a pensar distinto y a pretender que se hagan cosas diferentes, y estas tensiones recaen en los gobiernos. El gobierno es el que tiene que decidir hacia dónde y mantener la decisión. Además, los gobiernos deciden en qué se invierten los recursos comunes, los recursos públicos, recursos en un sentido amplio. No solo los presupuestos, que desde luego, pero también los recursos humanos, el nivel personal, los edificios, los recursos en un sentido amplio. Además, necesariamente los gobiernos tienen que ser capaces de incorporar algo de coherencia en objetivos que siempre son contradictorios. Yo siempre a mis alumnos que estudian conmigo políticas públicas les digo, a ver, fijaos, la sociedad exige que los gobiernos solucionen aquellos problemas que ha generado la sociedad que no es capaz de resolver. O sea, la sociedad exige a los gobiernos lo imposible, porque los gobiernos no están conformados por seres de otro planeta, están conformados por los mismos sujetos que esta sociedad. Luego no tienen capacidades invisibles ni capacidades supranaturales para resolver los problemas que generan los privados que no son capaces de resolver. Tienen capacidad de usar una serie de recursos públicos, de usar la plataforma que les da su situación social permanente para intentar modificar algunos asuntos. Pero evidentemente la labor del gobierno, todos los gobiernos, en materia de turismo y en otros, a lo que se ven sometidos continuamente es a la incoherencia entre las peticiones de las poblaciones. Entonces tienen que ser capaces de generar cierta coherencia entre objetivos que son conflictivos. No es posible un desarrollo ilimitado con una conservación del medio ambiente. No es posible, esto lo sabemos en términos teóricos, pero esto hay que llevarlo a la realidad. Esto hay que explicar, no es posible invertir más en turismo si no desinvierto en salud. No es posible invertir más en educación si no dejo de construir una carretera. Pues esta labor de estar enfrentado continuamente a demandas conflictivas e incoherentes, pues tienen que lograr darles algún tipo de coordinación. Tienen que ser capaces de imponer pérdidas a los poderosos. Este es un término que en ciencia política es muy habitual y que en cambio en otras áreas de conocimiento mis colegas los geógrafos me dicen, ¿no lo puedes decir de otra manera? No lo puedo decir de otra manera. No lo puedo decir. Las sociedades no son iguales. No hay ninguna sociedad igual en el planeta. Son siempre desiguales. Y en la desigualdad siempre hay unos sujetos mejor situados que otros. Y los que están mejor situados lo están a todos los niveles, también para llamar a los decisores y decir, quiero que la dirección vaya en este sentido. Y a esos decisores, a esos actores, los decisores les escuchan, más que a otros, porque están bien situados. Porque el poder político entra en liza con el poder económico, con el poder de los medios de comunicación, con otros. Pero realmente los únicos capaces a través de los medios que tienen de tomar una decisión que implica, a lo mejor no imponer pérdidas si suena muy radical, ¿no? Suena muy, no sé, revolucionario. Bueno, vamos a decir que en vez de imponer pérdidas, al menos
disminuir las ganancias de los que ganan mucho son los gobiernos. Pero si en materia de turismo un gobierno esto nunca lo ejerce, pues esta capacidad política no la está poniendo en marcha, ¿no? Que debería, ¿no? Y por último, son la instancia social prevista para generar representación de aquellos intereses difusos y sin capacidad de representarse por sí mismo frente a los que sí lo tienen. Y esto es exactamente igual, cuando en clase trabajamos sobre qué son los grupos de presión y cómo funcionan y cómo en la lógica democrática el grupo de presión es necesario, representa el poder económico y su conversación continua con el poder político. Pues claro, los grupos de presión, los grupos de los que ocupan las posiciones de más poder en la sociedad, también son grupos que tienen una mayor capacidad de articularse y de situarse frente a los decisores públicos. Pues el resto de la sociedad tiene que estar representada detrás de los gobiernos. O sea, que hay un tipo de reflexiones y hay un tipo de investigación y un tipo de preguntas que está relacionada con la idea de el poder y el gobierno del turismo, sobre cómo los distintos gobiernos, desde los gobiernos locales hasta los gobiernos nacionales, son capaces de articular objetivos, son capaces de solucionar incoherencias, son capaces de imponer limitaciones, son capaces de representar a los pequeños esa idea. Y esta idea es previa a tener una política. Esta idea tiene que ver con la imagen de principios y valores. Dependiendo de los principios y los valores que articulan la comprensión del papel del gobierno, de diferentes gobiernos de posiciones ideológicas distintas, esto se traduce en una decisión o en otra. Esto es evidente, por eso votamos cosas distintas. Votamos cosas distintas porque cada uno de nosotros consideramos que en la jerarquía de nuestros principios hay cosas que están más arriba o más abajo. Y luego pretendemos que el gobierno que está más cercano a nuestra jerarquía, esa jerarquía la traslade a sus decisiones. Entonces, ese es el primer paso. Ya tenemos una decisión a grandes rasgos. Yo decido que el desarrollo de la política turística, el desarrollo de la acción pública en turismo en esta isla va a primar más, por ejemplo, el valor de la sostenibilidad ambiental antes que el valor del desarrollo del beneficio turístico privado. O al revés, decido que, siendo el empleo mi prioridad absoluta, el desarrollo de la industria privada está por encima, que no significa que elija esto sí y esto no, es que lo tengo que combinar, pero siempre está un poquito por encima una cosa u otra. Entonces, esto ya lo he decidido. Ya tengo mis grandes principios y valores trasladados al mundo del turismo. Entonces, llego a una segunda dimensión, que es esta, que es la dimensión de las políticas públicas. Y aquí, en políticas públicas, en realidad, en lo que trabajo es en qué instrumentos dispongo yo como gobierno para conseguir solucionar los dilemas que genera el turismo y alcanzar los objetivos concretos que me había planteado. ¿Y qué es una política? Pues una política ya está un poquito más cerca de esta idea de la racionalidad, ¿no? En el desarrollo de una política pública, además de los debates sobre principios, valores, equilibrios de poder, qué posición ocupa cada uno de estos elementos en un tablero de juego, además entran algunas técnicas, algunos métodos de trabajo, algunas cuestiones que permiten que nosotros las situemos un poquito más hacia la derecha del eje. Hay muchas definiciones de política pública, de política turística, en esto no vamos a entrar y vamos a usar una mía, porque soy yo la que está en la palestra, y yo les voy a decir que mi propuesta es entender que es un conjunto de acciones que impulsan los actores públicos, en ocasiones en colaboración con actores no públicos, con la intención de alcanzar objetivos diversos relacionados con el turismo. Y que de esta definición lo que a mí me interesa es, primero,
La idea de que son acciones. Segundo, la idea de que son acciones reales, cosa bastante obvia y bastante poco frecuente. Hay muchos gobiernos del planeta que aprueban políticas turísticas que se quedan en las mesas de sus despachos. Eso no es una política turística, eso es un documento, ¿no? Eso es una carta de los Reyes Magos en tu despacho. Entonces, tienen que ser acciones implantadas, al menos con un intento de implantación, porque la implantación de las acciones es uno de los problemas básicos. Que impulsan los actores públicos, y esto yo tengo debates muy fuertes con mis alumnos, especialmente en Latinoamérica, sobre esto, ¿no? En donde el concepto de lo público en Latinoamérica es lo común. Entonces me dicen, ¿por qué si en esta ciudad la política por el turismo de lo común no la hace el sector público, por qué no es una política pública? Y yo siempre les digo, bueno, pues giremos la pregunta, busquemos un concepto en el que separe del conjunto de acciones que pueden hacer los distintos colectivos que intervienen en las comunidades, ese conjunto separe a las acciones concretas que hacen los únicos que tienen recursos comunes de todos y legitimidad democrática. Porque una ONG puede intervenir en el conjunto, en lo común, pero no tiene legitimidad democrática. No ha entrado en el sistema por el cual todos aceptamos una regla básica del juego, que es escogemos y quien ha salido escogido puede decidir por mí 4 años. Si no me gusta, voto otra cosa. Pero esos 4 años los compro. Y además en esos 4 años decide por mí con dinero mío. Será la suma del dinero, pero desde luego mío es una parte de lo que haces con mi dinero. Entonces, podemos hablar, si queréis, en vez de política pública turística, de política gubernamental turística, me da igual. Pero a mí lo que me interesa estudiar es qué hacen los que hacen cosas con mi dinero, con mi legitimidad. Me interesan también los demás, me interesan los otros actores que participan en la construcción de lo común, pero mi foco de investigación es este, ¿no? Entonces, tienen que hacer cosas que salgan de los despachos, tienen que estar detrás. ¿Pueden hacerlo con otros? Claro, esto no tengo nada que decir. Evidentemente, pueden hacerlos con terceros actores, en el diseño, en la fase de implantación, en la fase de evaluación. Da igual, aquí hay mucho debate que no nos da tiempo, con la intención de alcanzar objetivos diversos. Y aquí me parece que también hay otra idea clave, ¿no? O sea, el turismo es un fenómeno complejo que no se puede abordar con una pretensión de política sencilla. Y bueno, pues lo que hay que hacer es crecer, darse a conocer y mejorar la calidad. Bueno, tendrá que avanzar un poquito en la idea, porque en fin. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el gobierno que plantea eso no tiene política? En mi opinión, no. En mi opinión tiene pues un brindis al sol, ¿no? Tiene otro tipo de fenómeno político, tiene una promesa electoral, tiene un compromiso sobre un desarrollo futuro, pero no tiene realmente algo que para un investigador pueda considerarse una política gubernamental en turismo. ¿Y cuáles son los grandes objetivos que persiguen todas las políticas públicas del planeta? Que no son muy antiguas realmente. El primero, evidente, es el desarrollo del turismo en general, ¿no? Estimulando el crecimiento de la demanda, de la oferta y de la propia acción pública en la materia. Este es un objetivo muy inicial. Es el objetivo clásico, básico de España en los años 50, 60, 70, que crezca la actividad, y es el objetivo actual, básico, de los países que están incorporándose en la demanda turística internacional. Están intentando, por eso en Brasil, este sigue siendo un objetivo de primer orden. El siguiente es mejorar lo que creció en su momento, que está en una fase o de estancamiento o de problema o de declive. Y como ven, he puesto la misma imagen, a propósito, porque yo cuido mucho las imágenes, o sea que ha sido a propósito. Y he puesto la misma imagen porque todo esto son conceptos flexibles, ¿no? Tú puedes seguir diciendo que necesitas seguir desarrollando la demanda y la oferta en un territorio que está colmatado, porque estás en un discurso político estableciendo objetivos relacionados con principios y valores determinados. Y puedes, ante el mismo territorio, defender que lo que necesitas son acciones de mejora, modificación
consolidación, adaptación. En cualquier caso, ambos tipos de acciones se corresponderían con las fases estas clásicas de los destinos, de despegue, consolidación y declive o adaptación, como queráis llamarlo. Si vosotros tomáis cualquier plan público de cualquier país o de cualquier gobierno del planeta, estas dos ideas aparecen siempre. El desarrollo, el crecimiento, tener sector, tener demanda, tener oferta y por otro lado el cuidado en la medida de lo posible, porque sabemos poco realmente sobre esto, hacia destinos que están en una fase de, vamos a decir, de complicaciones, ¿no? Después, evidentemente, ordenar el fenómeno turístico y controlar los conflictos. Ayer comentábamos que me llama mucho la atención que cuando ahora en los congresos internacionales trabajamos sobre conflictos relacionados con turismo, que es a mí lo que realmente me interesa, el tema que me interesa es este, la imagen que sale desde el último año siempre es Barcelona, lo cual para mí es significativo porque Barcelona ha pasado de ser la imagen del éxito del gobierno del turismo por parte del conjunto de actores públicos y privados, ¿no? El turismo de Barcelona, como el ejemplo más importante del planeta de colaboración público-privada, ha pasado de esa imagen de éxito a la imagen de guerra. Entonces, siempre que alguien de cualquier punto del planeta habla sobre los problemas y los dilemas del turismo, saca una imagen ahora mismo de Barcelona. Carcelona. Es que la gente de Barcelona está hablando ya de Carcelona. Es verdad que también hablábamos ayer de hasta qué punto esta imagen representa una ciudad, una parte de ella, pero no es el debate. La cuestión está en que lo que yo sí os digo es que cuando yo hice la tesis hasta ahora, mi mayor resistencia intelectual, sobre todo con gente que trabaja en el sector, es admitir que el turismo, además de generar beneficios, genera conflictos. ¿No? Esta es una expresión que siempre les ha dado un repelús tremendo, ¿no? Como, ¿qué estás queriendo? ¿Conflicto? No hables de conflicto. Bueno, yo hablo de conflicto porque soy politóloga y a mí el conflicto me parece inevitable y cerrar los ojos ante el hecho de que hay conflictos me parece la mejor forma de aumentar el conflicto, ¿no? Pero bueno, no quiero llamarlo de otra manera. Genera conflictos, enfrentamientos, dilemas que hay que enfrentar, especialmente si gestionas lo común, ¿no? Porque si gestionas lo común, pues tu propia posición te sitúa en la zona de decisión sobre esto. Evidentemente, es desde uno de los objetivos clásicos también de la política turística es coordinar actores, ¿no? La participación. Y esto tiene que ver con la misma lógica. Al fin y al cabo, dentro del turismo hay actores muy distintos. El liderazgo no lo tiene claramente ninguno de ellos. Es más, dentro de los actores privados hay muchos enfrentamientos porque la lógica de trabajo y de participación en la idea del turismo es distinta. Entonces, parece que la estructura de lo público es un buen espacio para coordinar. Y por último, claro, generar investigación. Y aquí también, ¿no? Yo soy investigadora, ¿cómo no voy a defender que se genere investigación? Bueno, pues ese no es mi argumento. Mi argumento no es que como yo soy investigadora debe haber investigación. Mi argumento es que todo el planeta, todo el negocio turístico está compuesto hasta un 95% por microempresas de menos de 3 trabajadores, a las que no puedes exigir que parte de sus recursos se orienten a conocer cómo evoluciona un fenómeno que es joven, cambiante y totalmente inesperado. Entonces, tienen que ser los recursos comunes en plataformas comunes los que se dediquen no tanto a la investigación pura, que también, porque yo no creo que esta diferencia entre lo puro y lo aplicado creo que solo genera un dilema absurdo. No hay nada aplicado sin algo teórico detrás, ¿no? Pero sobre todo para trasladar al sector empresarial y a los agentes sociales que trabajan un poco de herramientas que les permitan tomar algunas decisiones. Por eso son tan graves las decisiones de los gobiernos de cerrar los observatorios, cerrar las líneas que llevan, cerrar el Instituto de Estudios Turísticos, ¿no?
quitar las estadísticas del Instituto de Estudios Turísticos, que lleva desde el año 62 haciéndolas con una metodología específica, es decir, da igual que las lleve el Instituto Nacional de Estadística, no da igual, porque estás hablando de un tema que es crítico, ¿no? Por eso no da igual que el Centro de Investigación en Turismo del Instituto de Estudios Turísticos, que era el mejor de España, esté enterrado en un sótano del Ministerio de Economía. No da igual. Es de una importancia brutal. Lo que pasa es que, como tienen tantos problemas, pues este es uno de los pequeños, ¿no? Este no es... ¿Y cómo hacen todo esto? Bueno, pues esto lo hacen, y aquí también voy a ser muy breve, esto lo hacen con lo que yo llevo tiempo trabajando, porque fue mi salvación en mi tesis, que fue encontrarme con el marco teórico de los instrumentos de políticas, que está ligado a la idea del policy design, que es una idea que trabaja mucho en los países anglosajones, y es que en realidad tú, como gobierno, una vez que ya tienes tus principios, tus valores, has establecido tus objetivos y tienes tus grandes metas, tienes pocas cosas en tu caja de herramientas. No puedes hacer muchas cosas, realmente. Pero tienes más de lo que la gente piensa, ¿no? De la que la gente, hablo no nosotros, de lo que los propios políticos y los propios decisores públicos piensan, ¿no? Tienes en primer lugar ideas, tienes ideas, que las ideas, por supuesto, que modifican muchas cosas. Tienes la capacidad de coacción, que eres el único agente público, el único actor social que la tiene. Tienes una capacidad también única de generar incentivos. Tienes todo lo que estamos hablando de tu posición para ser capaz de generar investigación, y tienes personas. Todo el sector público que trabaja contigo, trabajan para ti. Entonces, esto en términos de instrumentos de políticas, lo que tienes es la capacidad de articular planes y programas concretos, estableciendo nuevas ideas, nuevos conceptos sugerentes, metafóricos, que lleven a la gente a cambiar su forma de trabajo hacia nuevos ámbitos. Tienes la capacidad de la norma, que es lo único que obsesiona a todos mis alumnos, que cuando empiezan a estudiar conmigo se creen que el gobierno es aprobar leyes. Yo siempre les digo, mirad, leed la ley que queráis de turismo de cualquier comunidad autónoma y decidme qué encontráis que sirva para algo. Antes servía el registro de actividades, pero ahora lo han quitado. Ya tampoco vale el registro de empresas y actividades. Entonces, ¿qué dicen las leyes de turismo de todas las comunidades autónomas que están todas obsesionadas con volver a sacar una tercera hornada? No dicen nada. Dicen cuál es la composición del gobierno en materia de turismo, se lo pueden ahorrar, lo pueden hacer en un reglamento. Dicen algunos tipos de turismo absurdo porque cambian continuamente. Nada. Porque las leyes tienen su función, que es crear derechos y obligaciones. ¿Para qué vale en turismo una ley? Para crear derechos y obligaciones. ¿Qué derechos puedes generar a un turista? Lo que tú quieres. ¿Pero cuáles generas de hecho? Ninguno. O sea, dices, bueno, pues